Nacionalidad española para los cubanos, historia, demanda y ley de memoria democrática. Bienvenidos y gracias por acompañarme en este espacio donde hoy vamos a abordar un tema de gran trascendencia, no solo jurídica e histórica, sino también profundamente humana, el derecho de los cubanos a la ciudadanía española de origen. Quizás para algunos parezca un asunto lejano, algo del pasado, ligado a viejos tratados internacionales firmados hace más de un siglo. Sin embargo, la realidad es que hoy, en pleno siglo XXI, esta discusión está viva en los tribunales españoles y tiene el potencial de impactar a millones de personas. Para empezar, debemos situarnos en un momento clave de la historia, 1898. Ese año España y Estados Unidos firman el Tratado de París, documento que puso fin a la guerra hispano-estadounidense y que, en consecuencia, redefinió el destino de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El corazón del problema que hoy nos convoca está en el artículo 9 de ese tratado. En él se establecía que únicamente los españoles nacidos en la península podían conservar su nacionalidad española en Cuba. Es decir, que a quienes habían nacido en la isla, aunque ésta todavía era un territorio español, se les negaba la continuidad de esa condición ciudadana. En términos sencillos, se les arrebataba su identidad jurídica como españoles. La demanda actual, presentada contra el Estado español, parte de esta base, que aquel artículo fue injusto, arbitrario e ilegal, porque privó de manera colectiva a los cubanos de un derecho que ya tenían. Y no se trata solamente de un debate académico. Lo que está en juego es el reconocimiento de que los descendientes de esos cubanos, que hoy viven dentro y fuera de la isla, puedan recuperar la nacionalidad española como un derecho de origen. Pero, más allá de esta demanda judicial, existe otra vía vigente, la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, conocida popularmente como la Ley de Nietos. Esta ley ha abierto una ventana para que muchos hijos, nietos e incluso bisnietos de españoles de origen, especialmente cubanos, soliciten la nacionalidad española. En este vídeo vamos a recorrer, paso a paso, todo este entramado. Primero, explicaremos el argumento central de la demanda y por qué se considera que el Tratado de París fue injusto. Después, revisaremos el contexto histórico y jurídico que rodeó aquella decisión. Más tarde, hablaremos de la situación actual de la demanda en los tribunales. También analizaremos en detalle la Ley de Memoria Democrática, sus plazos, requisitos y obstáculos prácticos. Finalmente, compararemos ambas vías, la judicial y la administrativa, para comprender qué caminos existen y cuáles son sus implicaciones para el futuro de los cubanos. Así que quédate conmigo, porque lo que está en juego no es solo una cuestión de papeles y documentos, sino una pregunta fundamental sobre la identidad, la memoria histórica y la justicia pendiente. El argumento de la demanda. La base de esta acción judicial está en el artículo 9 del Tratado de París de 1898. Recordemos que este tratado fue el documento que puso fin a la guerra hispano-estadounidense y marcó el final del dominio colonial español en América y Asia. Ese artículo decía que solo los españoles nacidos en la península podían conservar su nacionalidad española en Cuba. En consecuencia, miles de cubanos, aunque habían nacido en territorio español, quedaron despojados de su condición de ciudadanos de origen. La demanda sostiene que esa cláusula fue ilegal e ilegítima por varias razones: violación del principio de igualdad. No había justificación para diferenciar entre un español nacido en Cádiz y otro nacido en La Habana, privación arbitraria de derechos adquiridos. La ciudadanía no es un regalo, es un derecho de nacimiento, ausencia de consentimiento. El tratado fue firmado entre España y Estados Unidos, sin participación cubana, efectos transgeneracionales. El despojo afectó a generaciones enteras de descendientes. El objetivo de la demanda es claro, que se reconozca que los cubanos de 1898 nunca debieron perder la nacionalidad de origen, y que sus descendientes puedan hoy reclamarla como un derecho. Contexto histórico y fundamentos jurídicos.
Para entender este reclamo debemos volver a fines del siglo XIX. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 cambió el mapa del mundo. Tras la explosión del acorazado USS Maine en La Habana, Estados Unidos intervino en la Guerra de Independencia cubana. La derrota de España fue rápida y contundente. El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, fue el punto final. España renunció a Cuba, cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas, y aceptó condiciones durísimas. En ese marco se firmó el artículo 9, que dejó a los cubanos sin derecho a seguir siendo españoles. Y lo más grave, no existió el derecho de opción que sí se reconoció en otros tratados de la época, como el de Alsacia y Lorena entre Francia y Alemania. España, debilitada y desesperada, priorizó proteger a los peninsulares residentes en Cuba antes que a los nacidos en la isla. En términos prácticos, sacrificó a los cubanos en la mesa de negociación. Ese es el fundamento histórico que hoy se cuestiona en tribunales que la exclusión fue discriminatoria y contraria a principios básicos del derecho internacional. La demanda hoy. Narrador. La demanda fue presentada en octubre de 2022 en tribunales españoles. ¿Qué pide? Que se declare ilegítimo el artículo 9 del tratado. Que se reconozca el derecho de origen de los cubanos y sus descendientes. Que se repare la injusticia histórica. El proceso avanza lentamente, como ocurre con cualquier juicio de esta magnitud. Pero lo importante es que no ha sido desestimado, lo que significa que los jueces consideran que el caso tiene base suficiente para ser analizado. Si prospera, millones de cubanos en la isla y en la diáspora podrían reclamar la ciudadanía española como un derecho pleno. Sin plazos, sin restricciones, sin depender de leyes temporales. Pero también hay obstáculos, la lentitud judicial, las resistencias políticas y el impacto administrativo de recibir a millones de nuevos ciudadanos. Aún así, para muchos cubanos, esta demanda es un símbolo de reivindicación histórica. No solo se trata de un pasaporte, sino de recuperar una identidad perdida. Vías legales vigentes: la Ley de Memoria Democrática. Mientras tanto, existe un camino paralelo y muy real, la Ley de Memoria Democrática. Aprobada en octubre de 2022, esta ley permite a muchos cubanos solicitar la nacionalidad española en 3 supuestos. Hijos o nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad por exilio. Hijos de mujeres españolas que la perdieron al casarse con extranjeros. Hijos mayores de quienes obtuvieron la ciudadanía gracias a leyes anteriores. El plazo original era de 2 años, pero fue prorrogado hasta el 22 de octubre de 2025. Desde su entrada en vigor, más de 680.000 solicitudes han sido presentadas, con los cubanos como protagonistas. Sin embargo, los consulados están saturados, los trámites son lentos y algunos expedientes llevan más de 1 año sin resolverse. Aun con esas dificultades, la Ley de Memoria Democrática es una ventana de oportunidad concreta, aunque temporal. Comparativa entre demanda judicial y vía administrativa. En resumen, existen 2 caminos. Demanda judicial. Ambiciosa, de gran alcance y con el potencial de otorgar ciudadanía de origen a millones de descendientes. Pero lenta, incierta y con fuertes resistencias políticas. Ley de Memoria Democrática. Limitada en tiempo y en alcance, pero real, vigente y ya en funcionamiento. Si la demanda judicial es un barco que navega hacia un destino incierto, la Ley de Memoria Democrática es un puente que está ahí, pero que desaparecerá pronto. Los expertos aconsejan aprovechar la ley mientras sigue abierta, sin dejar de apoyar la demanda que podría traer justicia a largo plazo. Hemos recorrido la historia desde el Tratado de París hasta la actualidad. Hemos visto cómo una decisión de 1898 aún marca la vida de los cubanos de hoy. Lo que está en juego va más allá de pasaportes y documentos. Se trata de identidad, memoria y justicia histórica.
La pregunta es, ¿tendrá España la voluntad de reconocer esa deuda pendiente? ¿Y los cubanos, estarán listos para reclamar lo que consideran suyo por derecho? Mientras la justicia decide, el consejo es claro, aprovechar las vías legales vigentes y no perder la esperanza en la demanda judicial. Porque la historia de Cuba y España no terminó en 1898. Hoy, más de un siglo después, seguimos escribiendo ese capítulo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Comparte tu opinión, tu experiencia y tus dudas en los comentarios. Porque esta historia, al fin y al cabo, nos pertenece a todos. Bueno, amigos, si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo.